días, queridos alumnos. Damos iniciada la segunda clase. Voy a explicar algunas cosas importantes que me interesan, que pueden tener claro en la guía 1 de conceptos básicos. Ya, por ejemplo, acá si ustedes se dan cuenta, dice: escribe una expresión algebraica que modele la situación. Entonces ustedes aquí escriben una expresión. Por ejemplo, Nicolás compró naranjas y manzanas, ¿ok? Nicolás entonces compró naranjas y manzanas, ¿ok? El kilogramo de naranja costó 300 pesos, o sea, tú dices, ok, 300 pesos por naranja, o sea, si aquí tú le colocas 1 kilo de naranja, 300 pesos, 2 kilos de naranja, 600. Y el kilo de manzana fueron de 600 pesos, o sea, las manzanas ya fueron 600 pesos, 600 M, ¿ya? ¿Cuál es la expresión que modela lo que Nicolás pagó? Entonces lo que pagó Nicolás, ya, Nicolás, ¿cierto?, pagó 300 N más 600 M. ¿Por qué? Porque Nicolás puede haber dicho, ok, voy a comprar 2 kilos de naranjas y 3 kilos de manzana. Perfecto, 2 por 300 son 600, 600 por 3, 1800, 1800, ¿cierto? Ya, vamos a suponer acá, se lo voy a colocar. Naranjas compró 3 kilos, 3 kilos de naranjas, entonces serían 300 por 3. Luego compró 2 kilos de manzana y él dijo 2 por 600. Vamos a suponer, estamos dando un ejemplo. Entonces acá, ¿cierto?, me quedan 900 pesos y acá me queda 1200. O sea, si Nicolás compró 3 kilos de naranjas y 2 kilos de manzanas, él pagó 1200 más 900, o sea, 1200, 2100 pesos. Entonces aquí, ¿cierto?, hizo una modelación, ¿ok? Entonces, si el total pagó 2400, ¿qué cantidad de naranjas y manzanas pudo haber comprado Nicolás? Entonces ahora, si tú tienes aquí la modelación, ya te están diciendo que pagó 2400, Nicolás pagó eso, 2400, pero tú sabes que la modelación es esto, 300N más 600M. Entonces, ¿qué cantidad de naranjas y manzanas pudo haber comprado Nicolás? Y aquí, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Como no existe una respuesta segura, o sea, perdón, certera, ya tú tienes que ir jugando. O sea, si ponte tú, si compró 2 kilos de manzana, tú sabes que fueron 1200 pesos. Si compró, cierto, 4 kilos de naranja, van a ser 1200 pesos. Por lo tanto, claramente tú puedes haber dicho, perfecto, compró 4 kilos de naranja. ¿Por qué? Porque 4 por 3, 12, 1200 pesos. Y compró 4 kilos de manzana, perdón, compró, ¿cierto?, 2 kilos de manzana, porque 2 por 600 es 1200, y eso te da 2400. Pero podría haber dicho también, ¿cierto?, que compró, supongamos, ¿cierto?, que haya comprado 1 kilo de naranja, ya, 1 kilo de naranja 300 pesos, y compró, no me da, 1 kilo de naranja no me da, que haya comprado 2 kilos de naranja, son 600, 18, 9, 20, 21, 22, 24, ya. Podríamos haber dicho también que compró 2 kilos de naranjas, miren, 2 kilos de naranjas, y me da 2 por 3, 600, pero él compró 3 kilos de manzana, 6 por 3, 18, 1800, y eso me da 18, 9, 20, 21, 22, 24, 2400 pesos. Por lo tanto, ¿cierto?, hay muchas respuestas que pueden estar asociadas a una función, ¿ok? Eso es lo que yo quiero, ¿cierto?, que ustedes puedan empezar a indagar, ¿ya? Entonces ahora verifica que el punto 4 menos 1 es solución de la ecuación. ¿Qué significa eso? Que ustedes acá, ¿ya?, ustedes acá, ¿de acuerdo?, evalúan, este valor vale X, este valor vale Y. Entonces ustedes acá colocan 3 por X más 2 por Y. X, ¿cuánto vale? 4. ¿Y cuánto vale? Menos 1. Entonces usted evalúa. Acá hace exactamente lo mismo, completa la tabla de los valores, ¿ya? 3x más 5y, ¿qué significa? ¿Ok? Cuando Y vale 1, ¿ya? Y vale 1, ahí está el valor de Y. ¿Cuánto vale 3? Cuando X vale 0, ahí está el valor de X, ¿cierto? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Sabiendo que f de X es 4, o sea, en otras palabras, lo que te están diciendo a ti es 4 es igual a 3x más 5y. Y ahí, ¿cierto?, entonces tú vas reemplazando los valores, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, es lo que yo quiero que ustedes comiencen a practicar.
practicar, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Pueden hacerse una gráfica dando los mismos puntos. Acuérdense que acá solamente ustedes lo único que tienen que hacer es decir que 6 es igual a x menos 3y, ¿ok? Y ustedes se van dando valores, pues cuando x vale 0, 0 menos 3y es igual a 6, ¿cierto? Ahí me imagino que ustedes tienen que saber hacer eso, si no estaríamos mal, pues 3y es igual a, ahí ustedes tienen que resolver eso, ¿ya? ¿Cuánto debo multiplicar por 3 para que me dé 6? Menos 2, porque menos 2 por menos 3 es 6, ¿ya? O si no lo hacen así, menos 3y igual a 6, y es igual a 6 partido en menos 3, y eso es menos 2, ¿ok? ¿Ya? Eso tienen que hacerlo ustedes, ¿eh? Por si acaso. Y aquí ustedes se pueden dar datos, cuando x vale 1, 2, vale menos 1, vale menos 2, y así, ¿cierto? Van formando la gráfica, ¿ya? Lo mismo acá, exactamente lo mismo. Gráfica el plano cartesiano, grafica en el plano cartesiano las relaciones de dos variables, menos x más y para cada valor dado de f, x, y. Entonces, si te dicen que vale 1, tú dices que 1 es igual a menos x más y te va a ir dando valores, ¿ok? Ya, en otras palabras, también lo que puedes hacer acá es despejar al tiro y decir que y va a ser igual a el menos x pasa para el otro lado, te queda el 1 positivo y te queda más x, y aquí, ¿cierto?, te vas dando los valores. Exactamente lo mismo acá. Ahora te dicen que 2 es igual a menos x más y, puedes despejarte y te va a quedar 2 más x, y vais anotando los valores acá. Siempre yo recomiendo, ¿cierto?, que trabajen con unos 6 valores, así pueden hacer más, ¿ya? Pueden hacer más, y aquí, ¿cierto?, hacen la gráfica. Entonces, eso es, ¿cierto?, la primera parte que yo me interesaba que ustedes trabajaran como inducción la semana que recién pasó, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, esta se podría decir que sería la clase 2, ¿ya? La clase número 2, que me interesa, ¿cierto?, que trabajemos dominio y rango, perfecto, que trabajemos lo que es saber representar una función lineal, ¿ya? Y una función afín, ¿ya? Que se la voy explicando acá, ¿ya? Función lineal, ¿cierto? Aquí tenemos la definición del concepto de relación, dominio, recorrido, imagen y hiperimagen, que en la clase pasada ya se lo había explicado. La función lineal es una recta que tiene forma m, de mx, con m distinto a 0, que significa que toda función lineal es de esta forma, y toda función afín es de esta forma, 2x más 1, es decir, la función afín asume un punto origen. La función lineal no asume un punto origen. Entonces, supongamos, ¿cierto?, que yo grafico función lineal 2x cuando x vale 0 y vale 0, aquí se los voy a agrandar un poquito, ¿ya? Supongamos que yo tengo esta función lineal, entonces yo digo, ok, x vale 0, ¿cuánto vale y? Obviamente que es 0, ahí está el punto origen. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? 2, entonces cuando x vale 1 y vale 2, si te fijas, y así, ¿cierto? Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 4, cuando x vale 2, y así, ¿cierto? Va a ir construyendo mi gráfica, que va a ser una ecuación así. Entonces la ecuación lineal, la función lineal parte del 0, siempre. La función afín no parte del 0, ¿ya? Vamos a suponer acá, voy a borrar esto, vamos ahora a suponer, ¿cierto?, esta función, 2x más 1, fíjense, ¿qué pasa cuando x vale 0 y vale 1? Cuando x vale 0 y vale 1, entonces la función afín pasa por ahí, ¿te das cuenta? Parte del 1, no parte del 0. Entonces, si yo digo qué pasa cuando x vale 1 y vale 2 más 1, 3, entonces cuando x vale 1 y vale 3, ¿te das cuenta? Ahí. Pero qué pasa, ¿cierto?, cuando yo digo, ¿cierto?, cuando y vale 0, puedo hacerlo perfectamente. ¿Qué pasa cuando y vale 0? Es decir, tengo 0 igual a 2x más 1, ¿ya? El 1 pasa negativo para acá y me queda menos 1 igual a 2x, es decir, me queda menos 1 medio igual a x. Es decir, que cuando y vale 0, x asume el valor de menos 1 medio, ahí, menos 1,5, ¿verdad? Ahí, 0,5. Entonces, si se fijan, esta recta va a ser algo así. Obviamente tiene que quedarme más derechito, ahí. Entonces, esa es una función afín. La función afín corta en el eje, en dos puntos distintos a 0. ¿Se
fijan, no pasa por el origen. La función afín no pasa por el origen. ¿Ok? Eso entonces son las diferencias entre función lineal y función afín que yo quiero, ¿cierto?, que practiquen. Aquí tienen otro ejemplo que pueden hacer, ¿cierto? Ya, aquí tienen ejemplo función afín, ya, aquí tienen ejemplo función afín, ¿cierto? Aquí tienen otro ejemplo que ustedes pueden trabajar, ya, más ejercicio, y yo creo que hasta aquí, ¿cierto?, pueden trabajar para la clase 2, trabajar acá en la clase 2. Entonces, ahora yo voy a cambiar, ¿cierto? Voy a cambiar cierto documento, ya, voy a cambiar documento, y aquí, ¿cierto?, vamos a introducir, ¿cierto?, a las clasificaciones de las funciones, ya, vamos a irnos acá a la clasificación de las funciones, ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de clasificación de funciones, ya, que esto es el inicio de la clase 2, estoy subiendo a YouTube mis clases por si acaso, para que sean mejores, ya. Entonces, cuando yo hablo de clasificación de funciones 2, ya tenemos que sabemos lo que es una función, ya. En matemáticas el término usado para indicar la relación o correspondencia entre dos o más cantidades, ya. Tenemos que la variable independiente, tenemos, ¿cierto?, la preimagen, eso ya lo sabemos, por lo tanto voy a avanzar, ya. Entonces aquí, ¿cierto?, una función en matemática es el término usado, ya, para indicar la relación o correspondencia entre dos o más cantidades. ¿Ok? Entonces, fíjense, un conjunto formado por todos los elementos de B, que son imágenes de algún elemento o dominio, se denomina conjunto imagen o recorrido. Entonces, todo elemento del conjunto partida debe tener una imagen, o sea, una llegada. El 1 llegó al B, el 2 llegó al C, el 3 llegó al D y el 4 llegó al B. ¿Ok? Y esta imagen debe ser única. ¿Ya? Esta imagen debe ser única. Eso es muy importante tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, una función f de a en b es una relación que hace corresponder a cada elemento de x pertenece a uno y solo un elemento y pertenece a b llamado imagen de x. ¿Ya? Entonces, para representar una función ya sabemos, ¿cierto?, que podemos tener la parte verbal, la parte algebraica como está acá. ¿Ok? Podemos tener un diagrama de Venn de esta forma, ¿ya? Es el diagrama de Venn, y también podemos, ¿cierto?, tener los gráficos. Entonces, todas estas son las representaciones posibles de una función, ¿ya? También, es cierto, ya está explicado en esto. Rango, el conjunto formado por imágenes. El conjunto de llegada contiene los elementos que son la imagen de los valores del conjunto de salida. El dominio es el conjunto formado por las preimágenes. El conjunto de salida se llama el conjunto que contiene los elementos del dominio de una función. Punto corte con el eje y, donde corta la función del eje y, punto corte con el eje x. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto?, las funciones algebraicas, que es las que más se estudian, las funciones trascendentes. Acá tenemos las polinómicas, racionales, radicales, ¿ya? Tenemos las exponenciales, las trascendentes, las logarítmicas y las trigonométricas, ¿ya? Dentro de las funciones algebraicas, que son las que más se estudian, ya tenemos las explícitas, que son de esta forma, ¿ok? Y las implícitas, que son sencillamente de esa manera, ¿ok? Es como representar una función de ese tipo, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, las funciones polinómicas, donde acá tenemos las funciones constantes, que una función constante es bien sencillo. Función constante es esta, la que no cambia. Eso es una función constante, tan simple como eso, no cambia. Ya tenemos la función de primer grado, que son la afín, que ya la expliqué, la lineal, la identidad. Tenemos las cuadráticas, las cúbicas, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Pienso un poquito, por favor. Se me ha ido perdiendo la... Ahí sí, ahí llegué a la normalidad. Entonces estaba acá. Ya. La función, entonces, polinómicas, ya. Estamos acá. Entonces la función constante es esta, tal cual, ya. Igual 3, igual 5, se fijan ahí en la parte azul, es una función constante, ya.
función afín, que ya se la había explicado, es aquella que corta a los ejes y no pasa por el 0, ¿ya? Esa es una función afín, ¿ya? Igual a 2x menos 1 es una función afín. En cambio la función lineal es igual a 2x, acuérdense que lo acabo de explicar, ¿cierto? ¿Ya? Ahí tenemos la función lineal, pasa por el punto, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? La función identidad, ya, aquella función identidad, ¿cierto? Es aquella que es de esta forma, igual a x, nada más, ¿ya? Es decir, que es una función que pasa solamente por el punto 0 y va a ser constante, o sea, su pendiente va a ser constante tanto en el eje positivo como en el eje negativo. Si se fijan, ahí están los mismos puntos. Esa es una función identidad, ¿ya? Estamos en esa. Tenemos otro tipo de función que es la cuadrática. Si se fijan, la función cuadrática forma una parábola, es de esa forma, ¿ya? Forma una parábola de esa manera, ¿ya? Para representar esto existen ciertas técnicas que no las vamos a pasar porque no es el objetivo del curso, pero siempre se trabaja con una ecuación de segundo grado, ¿ya? Y se va, ¿cierto?, encontrando los puntos de corte en el eje Y, los puntos de corte en el eje X, el vértice que está acá, etcétera, ¿ya? Así se representa una función, ¿cómo se llama?, cuadrática. Tenemos la función cúbica, que representa un cubo, como ese que está acá. Acá, ¿cierto?, le podemos ir dando puntos al dominio y al recorrido, y aquí, ¿cierto?, podemos ver una representación de una función cúbica, ¿ya? Tampoco va a ser el objetivo que ustedes lleguen a graficar esto, porque no es solamente aquí se las estoy mostrando cómo son las funciones para que las conozcan, ¿ya? Funciones potenciales tenemos de esta forma, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, tenemos también las funciones racionales, que podemos tenerla de esta manera, ¿ya? Que son funciones prácticamente polinómicas, ¿ya? La función valor absoluto, ¿ya? Que es una función que tiene mismos valores negativos y que mismos valores positivos, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto?, tenemos una gráfica de función valor absoluto. Como les vuelvo a decir, ¿cierto?, nosotros prácticamente en esta primera parte nos enfocamos a función lineal y afín, que es lo más que importa. Después en una segunda parte vamos a ver función logarítmica y después ya trabajamos con límite. Entonces eso es la clase número 2 para que trabajen en los ejercicios que le acabo de dar, que sería la misma guía, ¿ok? Ahora voy a grabar esto a YouTube y les voy a subir el enlace. Muchas gracias, chiquillos, que estén bien, cuídense.